Vamos a saludar con nuestro segundo invitado, el doctor Jofre Campaña. Él es fundador de Goberna y Derecho y con él vamos a hablar de la coyuntura política. ¿Cómo está, doctor Campaña? Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias. Un gusto siempre estar en este programa. Gracias a usted, doctor. Doctor, bueno, a veces quiero entender que el presidente de la República, o yo quería entender, porque ya es más de un año que lleva en el poder, tenía errores de buena fe, tanto el presidente de la República como sus asesores. Porque a veces de repente yo decía hay una descoordinación, pero ya es constantemente lo que estamos viendo en el gobierno. Lo de la semana pasada no tiene nombre. Cuando eligen al superintendente de bancos, sale el señor Juan Fernando Flores a decir que han elegido a un correísta y el presidente de la República le mandaba mensajes a través de terceros al señor superintendente de bancos electo o antes de que lo elijan, que renuncie. ¿Por qué es que hay estas cosas que el presidente, no sé si es que mete las dos o los malos asesores, pero él debe darse cuenta de lo que está pasando? Pues mando una terna donde yo la envío y después digo que es correísta el superintendente. Mire, Jaime, es muy difícil entender lo que pasa con el presidente de la República. En principio, pues era un hombre exitoso, un banquero exitoso, un hombre que se había preparado 10, 12 años para gobernar, se vinculó mucho con la fundación de José María Aznar en España, tenía mucho contacto, en teoría envió gente a formarse al exterior para que pueda, en el evento de ganar la presidencia, tener un equipo de trabajo. Sin embargo, luego cayó en manos de la democracia popular. Tiene funcionarios que son una vergüenza, como Diego Ordóñez, por ejemplo, que yo lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo. Funcionarios que no dan la talla de ninguna manera. Y este último suceso es especialmente grave por varias razones. Todos sabemos que el presidente es dueño del Banco Guayaquil, aunque lo ponga otro nombre, lo que quiera, él es el dueño del Banco Guayaquil. Siendo el dueño del Banco de Guayaquil, evidentemente conoce a las personas que están vinculadas con el medio financiero. Eso es indudable. Y por tanto, nombrar un superintendente de bancos es un tema que incluso en el plano personal para él debe ser muy importante, porque el superintendente puede, a través de sus gestiones, pues liquidar un banco, por así decirlo. De tal manera que él necesita una persona, hasta por interés personal, que cumpla las expectativas. Bien. En el Ecuador, para nombrar estos cargos, se utilizan ternas. Esto es, usted envía 3 personas, propone 3 personas, que se supone que están todas suficientemente capacitadas, en primer lugar. Segundo, se supone que todas tienen un gran currículum para el cargo desempeñado. Y tercero, pues se supone que todas gozan de la confianza del presidente de la República. Es decir, eso es indudable. Envía a la terna y ocurre que por algún motivo la primera de la terna no es la elegida o la designada. Entonces, como corresponde, pues están los otros 2 de la terna, de los que debe salir el nuevo superintendente. Y allí es cuando vienen los mensajes claros, ya corroborados, es decir, ya esto no es rumor. Hay declaraciones de Diego Ordóñez indicando que por delicadeza o por cortesía, los otros de la terna deberían renunciar si el primero no fue elegido. Pero esto es una chifladura, pues una tomadura de pelo, un desconocimiento absoluto y un irrespeto a las normas básicas del sentido común. Porque si usted envía una terna, es que de la terna se va a elegir al superintendente. Pues puede ser el primero, el segundo o el tercero. Porque si no fuera así, entonces el presidente debería proponer un nombre, y si el nombre no se acepta, entonces el presidente envía un segundo nombre. Por tanto, el concepto de terna es, allí van 3 personas idóneas, verificadas, competentes, señores encargados de la designación, elijan al que mejores méritos tenga. Pues bien, en ese escenario, como decía, no se elige al primero, se continúa el trámite, se elige el segundo, y de repente lo tildan de correísta, de incompetente, de persona que no tiene los méritos, etcétera, 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 etcétera. Es decir, qué torpeza desde el punto de vista político. Entonces, la pregunta clave con la que usted empieza, Jaime, ¿y quién es el responsable de esa torpeza? ¿El presidente, sus asesores o ambos? Yo pienso que ambos. Yo pienso que ambos. Y mire que utilizo una expresión sin ánimo de ofender. Torpeza significa que hay alguien torpe. Y hay alguien puede ser brillante para muchas cosas, pero torpe para otras. Y por tanto, creo que en materia política,
el presidente resultó ser una persona absolutamente torpe y creo que está rodeada de torpes. Entonces, a mí me apena mucho por el Ecuador, por lo que esto trasciende a lo que es el Ecuador del día a día, el Ecuador cotidiano, el Ecuador de Macondo, por así decirlo, parafraseando pues, a García Márquez, ¿no? El Ecuador ya se convirtió políticamente en algo peor que Macondo. Esto es una sociedad que desgraciadamente desde el punto de vista político no pasa el año, desaprueba. Y otra cosa que me parece muy grave dentro de esta lectura de lo que el gobierno representa hoy, es que el gobierno sigue hablando en futuro. Vamos a hacer, vamos a brindar, vamos a crear. Caramba, pues ya tienen un año y un par de meses en el gobierno. Ya no es tiempo de vamos a, es tiempo de actuar, de hacer. Pero el gobierno no hace nada, no tiene carta de presentación de nada, sigue peleado completamente con la Asamblea y con el resto de actores políticos, ha perdido su capital político, no tiene el respaldo sino de una mínima parte de la población y por tanto creo que es un gobierno que va a la deriva. Las últimas denuncias de corrupción me parecen gravísimas, gravísimas, y yo creo personalmente que lo que allí se acusa es verdad, eso es verdad. Y sin embargo, el círculo de asesores íntimos del gobierno sigue intocado. El equipo de asesores cercanos de lo que es Carondelet no se toca. Los ministros salieron un par por allí, entraron los segundos a bordo, por tanto la dinámica del gobierno es la misma. Y al final, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos entonces un país a la deriva, sin rumbo, sin norte, y que sobrevive por la gracia de Dios. Hace pocos días, ahora que tocó el tema corrupción, el presidente de la República, en una exposición que hacía cuando presentaban, no sé si es el plan anticorrupción, él decía que su gobierno hasta el momento no tenía un solo caso donde sea acusado de corrupción. Pero tal vez el presidente se olvida. No sé si usted recuerde que hubo una denuncia en el Ministerio de Agricultura que ese cargo de viceministro de Agricultura se lo estaba vendiendo, si no me equivoco, en 1 millón o 2,5 millones de dólares. Y hay otros casos más que han salido por allí, ¿no? Pero después de 2 semanas sale lo de uno de los asesores ad honorem del presidente de la República, donde se han estado ofertando cargos donde la gente tenía que pagarle a alguien, me imagino, y hay un caso de hay varias personas que están siendo investigadas por estos actos supuestamente de corrupción. Mire, el presidente vive en una burbuja, el presidente no se entera, y no se entera porque él está metido en otra dinámica. Mire, yo el día de ayer salí a dar una vuelta por Guayaquil, salí a dar una vuelta por Guayaquil, San Borondón, y me tocó ver la caravana presidencial. Ahí parecían pues que iban los presidentes de la Unión Europea. Cantidad de seguridad, vehículos sin placas que evidentemente son de la seguridad presidencial. Una caravana en la que detienen el tráfico para que pase, pues parece el rey. Créame que a mí me apena porque está bien que un presidente necesita seguridad, eso es indudable. Pero una cosa es requerir seguridad y otra cosa es montar semejantes operativos. Yo al ver ese operativo el día de ayer me acordaba de Correa. Lo único que faltaba respecto de las caravanas presidenciales de Correa era la ambulancia. Y yo imagino que ya eso sería el colmo, pues, ¿no? Porque si han pretendido distanciarse y diferenciarse de lo que fueron gobiernos pasados, por lo menos en la ambulancia, y creo que el gran cambio entre el gobierno al que me refiero y el actual es que en la caravana presidencial ya no hay una ambulancia. Entonces, mire, cuando el presidente vive en esa burbuja, porque vive en una burbuja, pues no se entera. Parece que el presidente no se entera de la corrupción del día a día en la mayoría de entidades públicas. O me van a decir a mí que no hay corrupción en el IES, en Petroecuador, en el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, y así en una tras otra. Hay corrupción enorme en el día a día. Y el presidente lo que dice es, no se han hecho grandes denuncias. Pero ¿cómo se van a hacer denuncias? Pues si hay importantes diarios del país que están aupando al gobierno y que les interesa callar para que no se desprestigie el presidente de su tendencia. Y luego, ¿cómo van a haber grandes denuncias si no hay obra pública? Es decir, en el Ecuador no hay obra pública hoy día. No hay una obra, no dos ni tres, no hay una obra pública. No hay un contrato que se haya firmado. Entonces, claro, cuando no hay nada, porque, cuidado,
Lo que sí han hecho es mantener mucho dinero afuera para tener a los organismos internacionales contentos, y en ese juego se han beneficiado los grandes tenedores de deuda externa ecuatoriana. Y claro, ¿quién va a denunciar eso si son grandes y millonarios beneficios? Entonces, no es que aquí no hay corrupción, hay una gran corrupción como siempre. Lo que pasa es que la corrupción está en otros frentes y está evidentemente algo escondida porque no hay obra pública por parte del gobierno. Entonces creo que en conclusión el presidente está viviendo un idilio con el Olimpo, el dios del Olimpo, por así llamarlo. No aterriza, no aterriza. Ayer ese discurso en el municipio de Guayaquil, en mi opinión, un discurso vergonzoso porque según él, pues ya ha cumplido y de sobra con la ciudad y con el país. Entonces eso nos vuelve a las frases de siempre, ¿no? ¿En qué mundo viven los presidentes? ¿En qué mundo viven los gobernantes? Porque de fondo no hay nada, en el gobierno no hay nada, como decía, no hay rumbo. Y ahora viven autoengañados, ¿no? Autoengañados porque entre ellos se cuentan y se dicen que son el gobierno maravilloso, así como el de Lenin era el peor gobierno de la historia. Ellos piensan que son el mejor gobierno de la historia. Y desgraciadamente los que pagamos los platos rotos somos los ecuatorianos comunes, porque conversaba yo justamente este fin de semana, estuve fuera del país, y conversaba con alguna gente y veíamos cómo miles de ecuatorianos emigran a los Estados Unidos, la mayoría. Entonces, mire, los hijos de los profesionales o de gente próspera del Ecuador, la mayoría, salvo los dueños de las grandes fortunas, pero la mayoría de la gente que ha tenido alguna posición económica con mucho esfuerzo durante años, la mayoría ve cómo sus hijos se van del Ecuador. Y se van del Ecuador por la inseguridad, pero por sobre todas las cosas, porque se ve que no hay futuro. Y cuando usted va a los Estados Unidos, a Europa, encuentra que aún con los problemas de estas sociedades, son sociedades de oportunidades. La gente va a buscarlas. Y lo grave y lo triste es que se van nuestros chicos, los jóvenes se van. Es decir, no se están yendo tanto las personas mayores, no se van los chicos de 20, 25, 30 años, 35 años. Se van porque aquí no hay futuro. Porque, y le pongo un ejemplo cualquiera, va una persona ecuatoriana a trabajar como mesero o como mesera en un restaurante en los Estados Unidos, cualquiera. Y hay días en los que sacan 900 o 1000 dólares diarios de propina. El promedio de las propinas de un restaurante, los normales, entre 300 y 500 dólares diarios, más un costo por hora de la gente básica de mínimo 15 dólares por hora. Quien tiene un trabajo un poquito mejor, 18 la hora, y quienes tienen un poquito mejor, 20 la hora. Hablo de personal no calificado, es decir, mano de obra no calificada. 20 dólares la hora, 15, 18, más propinas para el del restaurante, más propinas para el que lava carros, etc. Es gente que tiene una oportunidad de cambiar radicalmente su vida, aún sin formación de ningún tipo. Ahora, cuando van, estudian, sacan carreras cortas, tecnologías, etc., los salarios por hora se multiplican, suben pero sustancialmente, y la gente sabe que hay un futuro después de 4, 5, 8, 10 años. Hay un futuro distinto. En el Ecuador, cuando usted ve el túnel de lo que el Ecuador representa hoy, encuentra pues que lo que se nos avecina es de terror. Más crimen, más narcocracia, falta de empleo, un Estado absorbente que hostiga, que no es facilitador de inversiones, sino que al contrario las ahuyenta. Entonces no nos damos cuenta de que un gobierno de este tipo está causando un daño profundo a la sociedad ecuatoriana. Cuidado, no estoy diciendo que los anteriores fueron mejores. Los anteriores también fueron un desastre total. Pero se esperaba algo distinto con este gobierno y el problema es que tenemos más de lo mismo. Y lo más grave de todo es que en las elecciones que se avecinan vemos los mismos nombres, la misma gente para todo. Por ejemplo, ¿cómo es posible que el Partido Social Cristiano vaya a la reelección en la prefectura de Guayas con Susana González? Pero es que no vemos las carreteras que son competencia de la prefectura de Guayas. Son un desastre, exceptuando las nacionales concesionadas. Me refiero a los caminos vecinales. Son un desastre. Y tienen esa prefectura por años. Y van a la reelección con quien el resultado será absolutamente incompetente. ¿Sí? No es posible. Y entonces, ¿qué es lo que uno mira como ciudadano? Que viene más de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Y cuando usted tiene a la misma gente y tiene las mismas dinámicas, entonces es muy poco lo que se puede. Así es, doctor. ¿Qué tal? Muy buen día. Luis Villasís le saluda. Ya que está hablando del tema de la renovación de figuras y que existen dentro de los partidos políticos las mismas figuras,
no puedo dejar de preguntarle lo siguiente, porque usted hace un rato mencionaba el tema de la Unión Demócrata Cristiana, la democracia popular de Yamil Maguad, y los funcionarios que ha venido teniendo el gobierno de Guillermo Lasso, Alexandra Vela, el mismo Diego Ordóñez, y este señor que está involucrado en el caso Danubio es Juan José Pons. Y aquí hay algo que es importante explicarle a la ciudadanía, porque este término se está utilizando bastante y tal vez usted o yo lo podamos conocer. Pero explíquenos un poquito qué es esta figura de patriotas, entre comillas, ad honorem, que no cobran sueldo, que sirven supuestamente al país, y qué consecuencias traería para este gobierno este desgaste que está enfrentando entre la evidente venta de cargos públicos, no rasos, sino de alto nivel. Lo escuchamos, doctor. Mire, ¿quiénes cumplen funciones públicas? Aquellas personas que bajo cualquier vinculación con el Estado representan intereses del Estado porque ejercen o tramitan o gestionan o resuelven temas relacionados con el poder. ¿Sí? Lo normal es que estas personas que ejercen funciones públicas se llamen funcionarios o servidores públicos, que tengan un contrato o un nombramiento y que como tal tengan todas las responsabilidades de quien ejerce funciones públicas y al mismo tiempo por esos servicios recibe una retribución. Eso es lo normal. Bien, ¿qué pasa en el gobierno del presidente Lasso? Empezando por su brazo derecho, Aparicio Caicedo. Aparicio Caicedo todos sabemos que es el principal asesor presidencial y es asesor ad honorem. Es decir, está en el palacio, almuerza o desayuna con el presidente, entra a todas las dependencias, tiene la capacidad para llamar a cualquier alto funcionario y resulta que el chico no es funcionario público y que no recibe sueldo del Estado. Entonces la pregunta es, primero, ¿de qué vive el señor Caicedo? Porque hasta donde yo sé y conozco muy bien, vive de un equipo de trabajo que tenía y que recibía financiamiento directo básicamente del Banco de Guayaquil y de las entidades vinculadas al presidente Lasso. Es decir, si no del Banco de Guayaquil directamente, pues del presidente Lasso y sus empresas, sus negocios, sus fundaciones, por lo que sea. Pero en todo caso, los fondos provienen, o provenían hasta hace poco, del presidente de la República. Bien, de repente tenemos a personas como Aparicio, llamando a cualquier funcionario el día que quiere, haciendo gestión pública, sin ser funcionario público. Y uno se pregunta, ¿y por qué? La primera explicación es porque no quieren rendir cuentas ante la Contraloría. Piensan que porque no tienen un contrato público y por tanto no reciben un salario público, no tienen que rendir cuentas. Y allí hay un error de fondo, porque claramente la Contraloría puede fiscalizarlos tarde o temprano. Pero luego usted tiene gente como Juan José Pons. Bueno, Juan José Pons, conocido hombre del sector bananero, empezó a ser asesor del presidente ad honorem, es decir, sin sueldo. Y la pregunta, igual que en el caso anterior, bueno, ¿y cómo es que tienen la capacidad para dedicar su tiempo y de esta manera y de esta forma? Porque son poco menos que funcionarios públicos, pero sin nombramiento, ¿no? Las mismas preguntas. Entonces, ¿qué pasa? Están haciendo allí tráfico de influencias, están armando sus negocios, están usando el poder del que se creen asistidos, porque obviamente cuando tienen entrada libre al Palacio de Gobierno y cuando todo el mundo sabe que son asesores presidenciales, cuando llama el señor Ponce o el señor Caicedo, pues todo el mundo les contesta en teléfono porque saben que tienen línea directa con el presidente. Entonces lo que está pasando y con el escándalo del caso de Danubio deja entrever que simplemente hay gente que se está aprovechando del poder. Se están aprovechando del poder. En el caso de Pons, si lo que se denuncia es verdad, yo creo que es verdad, pero si lo que se denuncia es verdad, para llenarse los bolsillos de dinero. Y habrá que ver los otros funcionarios qué es lo que están haciendo o en qué momento saltan los grandes escándalos. Pero mire, cuando el Estado, que tiene una estructura orgánica y tiene reglas de funcionamiento, el propio Estado a través del presidente rompe las reglas porque no está previsto la existencia de asesores ad honorem en el régimen de contratación o de funcionarios públicos de Ecuador. Entonces, desde el propio gobierno se rompen las reglas. Y se rompen las reglas tratando de darles impunidad. Esto es, ustedes son funcionarios, pero no son funcionarios. Es una distorsión del sistema que amerita toda la censura y la crítica. Y por supuesto, ya en el caso de Danubio, toda la actuación de la Fiscalía, que además ojalá prospere, porque ya también la Fiscalía actúa con muy pocos resultados. Doctor, el presidente Lasso, según la encuestadora Sid Galut, a nivel latinoamericano se ubica entre los mandatarios con el peor desempeño.
poquito más arriba del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. ¿Usted cree que en estas circunstancias es viable una consulta popular como la que propone el presidente de la Comisión de Fiscalización, que devendría en la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, en la reducción de legisladores a 85 y en la creación de un parlamento bicameral? ¿El gobierno estaría preparado para una eventual consulta popular sin sufrir un revés en vista de todo lo que ya estamos analizando a lo largo de esta entrevista? Lo escuchamos, doctor. Bueno, primero dos comentarios. No se pueden emprender las reformas que se están mencionando por la vía de la consulta, porque la Constitución es clara cuando se trata de reformar la estructura mismo del Estado, no se puede hacer la reforma vía consulta popular. De tal manera que se parte de un gran engaño, ¿no? Porque no es posible hacerlo, ya hay pronunciamientos suficientes de la Corte Constitucional que han marcado cuál es el camino de la reforma y ciertamente la consulta no es el camino. Número uno, eso en lo formal. Y lo segundo, mire, no ha existido ninguna consulta popular en el Ecuador que no haya constituido en el fondo una consulta para saber si hay aprobación o no aprobación de la gestión del presidente de la República. Por tanto, yo creo que en las actuales circunstancias ir a estos cambios, insisto, más allá de que la forma no es posible, pero supuesto no consentido, que cambiaran los temas y que pusieran temas que sí se pueden consultar, yo creo que efectivamente si se mantiene la dinámica del Ecuador de que las consultas son unos termómetros para saber qué opinamos los ecuatorianos sobre los gobiernos, creo que el presidente de la República las perdería radicalmente. No veo que tenga la más mínima opción de salir airoso y yo creo que en este momento ya perdió el tren de la oportunidad. Yo creo que ya ahora está en un gobierno que se mueve por inercia y simplemente creo que en el propio gobierno están contando los meses para ya irse, porque creo que el gobierno ha sido un estruendoso fracaso. Doctor Campaña, finalmente, ¿cómo podrá gobernar el presidente de la República en este momento que tiene una asamblea con mayoría de oposición? Hay 92 votos que hacen una nueva mayoría y que vemos que el presidente de la República no tiene un operador político dentro de esa asamblea. Tal vez Juan Fernando Flores, pero él no llena las expectativas de los contrarios, porque a veces vemos que él sale acusando a los del bloque de UNES, sale acusando a los otros que votan en contra de las leyes que envía el gobierno. El presidente tal vez seguirá con su manera de ser, de que ha venido tal vez las leyes que aprueban los de la oposición, pues seguramente se las va a bloquear. Mire, este es un gobierno que ni fu ni fa. Un gobierno intrascendente, inoperante, que no va a cambiar absolutamente nada trascendente para el país. Como cualquier gobierno hay cosas buenas, pero obviamente son parches. No hay cambios de fondo para bien del Ecuador, para llevarnos a otro estadio en la modernidad, colocarnos a otro nivel en el concierto internacional. Por tanto, yo creo que el gobierno lo que hace es tratar de pasar sin olas, es decir, intrascendente para la historia del país, ¿no? Creo que va a ser uno de los gobiernos que, si yo lo comparo en los últimos años, pues será parecido al del presidente Palacio, parecido al de Fabián Alarcón, de alguna manera parecido, aunque menos trascendente que el de Lenín Moreno, y por tanto aquellos gobiernos que pasan sin marcar historia en definitiva, ¿no? El presidente de la República tuvo todas las oportunidades para hacerlo, cometió errores de bulto al inicio, no podía pelearse con los socialcristianos, no podía pelearse con el correísmo si quería trascender. ¿Por qué? Y esto mucha gente y mucha prensa fue la causante de esta ruptura, porque mucha prensa a la que escucha el presidente le decía que no se puede pactar con el correísmo. Y acá el tema es, el correísmo tiene el 40 y pico % de miembros de la Asamblea. ¿Cómo que no se va a pactar con el correísmo? Tiene que pactarse con el correísmo. Lo que pasa es que se pacta. Si usted pacta hacer los cambios trascendentes para generar empleo, tiene que pactar con el correísmo, con los socialcristianos, con el rordosismo, con quien sea. Ahora, lo que no puede es pactar para brindarle inmunidad a los delincuentes que están sentenciados. Eso es otra cosa. Pero mire, hay un problema con el gobierno del presidente Lasso. Y el problema es que es un gobierno que se cree puro. Y el presidente se cree políticamente puro y no sabe que está en el mundo de la política.
Y en la política tiene que pactar, y los pactos son lícitos, cuando el objeto del pacto es lícito. Pero usted tiene que llegar a grandes acuerdos. Por ejemplo, vamos a necesitar o no una flexibilización laboral. Hay que tenerla o no hay que tenerla, y para tenerla hay que discutirlo, hay que llegar a acuerdos. A lo mejor los acuerdos no van en la línea de lo que el gobierno quiere ni lo que la oposición quiere, sino lo que es el resultado de los diálogos. Pero hay que hacerlo. Lo que no nos puede pasar es que el gobierno se crea impoluto, limpio, políticamente puro, y entonces el resultado es una inacción total. Allí le decía, empezó el descalabro del gobierno. Y luego ya se produce con el tiempo cuando ya rompe con todo el mundo, no rompe con la izquierda democrática, acusando bárbaramente a Herbas, muy mal hecho por parte del presidente. Luego rompe con Pachacuti y luego pues ya es un desbarajuste total, es un gobierno aislado políticamente, sin ninguna representatividad más allá de lo que es la función ejecutiva, es decir, Carondelet, no tiene ninguna representación en ningún lado, y los pocos alcaldes o prefectos que tiene los va a perder absolutamente en las próximas elecciones, por lo cual creo incluso corre el riesgo de desaparecer como elemento político, y al final el presidente estará más huérfano que nunca. Y cuando ya se sabe que hay un gobierno huérfano, su gente, su equipo, empieza a buscar cómo se llenan los bolsillos. ¿Por qué? Porque si el gobierno va a terminar en poco tiempo, o ya es un gobierno intrascendente, que ya no hay cambios de nada, ya no hay patriotismo para nada, entonces lo que queda, desgraciadamente, es que muchos funcionarios, hay gente muy honesta sin duda, muchísimos, pero muchos otros que son pillos, de formación pues muy básica, muy mala, aprovechará la ocasión para llenarse los bolsillos, como ha pasado en otros gobiernos y en otros tiempos. Entonces, desgraciadamente, no es bueno lo que viene para el Ecuador, y ya creo yo que el presidente perdió la capacidad de reacción. El gobierno debió reaccionar hace poco tiempo, cuando pasó el tema del movimiento indígena, era el momento para cambiar, para aprovechar, dar un giro. No lo aprovechó, lo despreció, y yo creo que ya el tren de la historia le pasó, y lamentablemente pues Guillermo Lasso será uno más de tantos que han pasado. Doctor Campaña, quiero agradecerle por haber aceptado dialogar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. A ustedes, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias al doctor Joffre Campaña, fundador de Goberna y Derecho, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.